Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo para los que han escuchado el episodio anterior, que era el de Irán. Esto es un poquito la continuación, ¿no? Como dijo Nico, a los que se quedaron con ganas de más, vamos a hacer este Keeping Up with the Warriors con nuestro invitado del anterior episodio, Tony. Bueno, ya estarás cansado de hablar con nosotros, que llevamos una hora hablando, pero no queríamos desaprovechar la oportunidad de preguntarte, pues, cómo era la vida en Irán, más allá de todo esto geopolítico que nos encanta hablar, pero que realmente pues no hemos vivido. Cuéntanos cómo era la vida ahí en Irán. Bueno, yo te quiero preguntar, antes de nada, ¿cuándo fuiste? Y un poco cuéntanos Sí, cómo decidiste ir a Irán y no sé, eso, ¿cómo fue sí. el principio? Bueno, pues nosotros fuimos desde febrero del 2019 hasta julio. Estuvimos 6 meses y tomamos la decisión porque teníamos que buscar bueno, es decir, un destino para hacer nuestra estancia fuera, ¿no? Para hacer el Erasmus y básicamente, pues, en un principio queríamos irnos al Líbano, queríamos irnos a Beirut, pero no se abrió convenio y de repente se dio la oportunidad de Irán. Empezó todo como una broma, no nos atrevimos a ir, tal, y al final, pues, dijimos: "Oye, pues, a lo mejor vivir una experiencia así más culturalmente enriquecedora, ¿no? Que hacer el Erasmus clásico que podríamos hacer". Entonces, nuestra En universidad, Italia. exacto, pero que los dos están muy bien, ¿no? Pero que dijimos, bueno, vamos a probar algo nuevo. Y como había un convenio ya, pues fuimos para allí. Mira, de Líbano a Irán, fascinante. No, me encanta, me encanta. Yo también me planteé ir al Líbano a estudiar no sé si conocerás De América. la UB, la Universidad Americana de Beirut, Sí, sí, sí. pero justo durante ese periodo que tú comentas estaba medio difícil Líbano. Y no sé cómo estaba de difícil Irán. No voy a decir, Irán imagino que siempre está difícil pues por temas de Sí. restricciones externas. Imagino que la burocracia, el papeleo para ir ahí será un problema, pero en concreto, ¿cómo de difícil estaba el momento histórico que te tocó vivir en Irán? Hombre, más que nada, yo diría, es decir, a nivel de burocracia nos lo esperábamos bastante complicado, pero para entrar fue todo bastante fácil, sorprendentemente, ¿eh? Luego dentro sí que ya, es decir, trámites más cotidianos sí que ya iban más lento, pero fue bien. A nivel, digamos, de contexto histórico, geográfico, etcétera, hombre, yo creo que lo más importante eran las sanciones económicas. Es decir, nosotros llegamos en 2019, poco después, diríamos, de que se empezaran a implementar las sanciones que Trump puso otra vez una vez rompió el JCPOA. Es decir, la situación económica cambiaba al día y era dramática, básicamente. Es decir, cuando llegamos había un cambio, cuando nos fuimos había un cambio muy diferente. Y era una cosa que iba al día a día, ¿no? Y una pregunta, ¿tú hablas persa o cómo te apañabas allí en Irán a nivel de idiomas? Bueno, nosotros jugábamos un poco, es decir, llegamos allí sin hablar nada de persa, pero la verdad es que era muy complicado mantenerse solo con el inglés, así que poco a poco fuimos aprendiendo. Tuvimos la suerte de poder ir a clases cada día, ¿no? De persa y lógicamente la residencia y tal, pues es decir, era obligado, ¿no? Entonces poco a poco fuimos aprendiendo y al final pues nos defendíamos. No éramos ningunos expertos, pero nos podíamos defender con lo básico. Pero el persa también hay que decir que es más fácil, que el árabe, es decir, es una lengua bastante diferente. Claro, es que al final el persa tiene raíces indoeuropeas. Es cierto que el Exacto. alfabeto es similar al árabe. Bueno, o sea, que no se enfaden mis amigos persas, pero el alfabeto Es el persa árabe. es árabe adaptado a otros sonidos que no están en el árabe. Siento si esto ofende susceptibilidades nacionalistas, pero, pero es cierto. Y sin embargo, eso es un idioma indoeuropeo. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo cuando tú, imagino, bueno, cuentas que estabas en una residencia, imagino que había estudiantes persas, ¿cómo es la interacción con ellos? O sea, cuando les contabas, oye, mira, yo soy de España, estoy aquí estudiando, ¿qué te decían, qué hablabais, qué les parecía que tú como español estuvieras en Irán estudiando y hubieras elegido ese país? Hombre, pues la verdad es que les fascinaba directamente, ¿no? Es decir, al final es un pueblo, primero, extremadamente abierto, ¿no? Es decir, muy hospitalario, muy abierto. Les encanta el extranjero, básicamente porque no lo ven con tanta frecuencia como nosotros, ¿no? Lógicamente por las sanciones, la mala reputación que tiene, etcétera. Entonces, como ellos son conscientes de eso también, ellos también están más abiertos a presentarse su país de una manera ¿no? Más agradable y como es, porque al final el país en sí es una pasada. Es decir, la cultura es extremadamente rica y es una gente que, aunque inicialmente de primeras parece que tiene unas barreras culturales que están, son gente que al final tiene los mismos intereses que nosotros. Es decir, los jóvenes del día a día lo que quieren hacer es exactamente lo mismo que quiere hacer un joven en España, en Italia o en cualquier país, ¿no? Es decir, que es divertirse y estar bien y cumplir sus pequeños objetivos y poco más. Entonces, sí, se interactúan mucho con nosotros
y de manera bastante abierta. Y Tony, yo te quería preguntar un poco, o sea, el día a día, entiendo que Irán es un país donde el Estado, ¿no? Es bastante, no quiero decir que oprima a su pueblo, pero tiene varios Sí. componentes, pues un poquito que van en esa tendencia. Entonces yo te quería preguntar un poco todo lo que es libertad de expresión, redes sociales, libertad de entrar a plataformas occidentales, Facebook, Twitter, tal. ¿Cómo lo notaste? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Hombre, eso es gracioso porque lógicamente está todo cerrado, entonces tienes que ir con VPNs, pero Irán es un país de contradicciones, ¿no? Entonces, por una parte, lógicamente, está prohibido oficialmente todo tipo de redes sociales, desde el Twitter, el Facebook, YouTube, etcétera, 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 están prohibidas. Entonces, la única manera de acceder es instalándote una VPN en el ordenador o en el móvil, ¿no? Pero, irónicamente, el propio líder, es decir, el líder supremo, Ali Khamenei, tiene Twitter, ¿no? Entonces, estás en esa constante dicotomía de decir, vale, sí está prohibido, pero los propios oficiales del régimen, los generales de la Guardia Revolucionaria, etcétera, tienen Twitter, ¿no? Entonces, es bastante gracioso el contexto, aunque lógicamente oficialmente esté todo prohibido. Esto me recuerda a que en Rusia hay ciertas plataformas que también estaban prohibidas y entonces había propagandistas rusos que literalmente tenían que usar un VPN para defender a Rusia en esas plataformas. Y es como, esto como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, te das Claro. cuenta de cómo tu discurso, aunque sea un discurso propagandístico, también está cortado. Pero bueno, muy interesante. Y oye, yo engancho con esta pregunta. Me dijiste que estudiabas relaciones internacionales y no sé qué Sí. asignaturas tenías, o bueno, qué universidad ibas, qué asignaturas tenías y sobre todo cómo eran las clases. O sea, ¿notabas alguna diferencia a nivel pues, ideológico, de lo que se hablaba, de cómo se hablaba de ciertos temas? Sí, eso era de lo más interesante. Es decir, antes cuando Fabio estaba hablando, ¿no? de hasta qué punto hay represión, yo diría, donde se evidencia más que estás viviendo una dictadura es en la educación. Entonces nosotros estudiábamos en la Universidad Alameda Tabatabai, tenían un conocimiento bastante crítico, a veces incluso llegaron a criticar las acciones de la República Islámica, aunque siempre defendiendo la línea general, ¿no? Es decir, de una manera muy modesta. Pero donde se veía más la represión es en la educación, básicamente, porque tú cuando estás haciendo un máster, es decir, lo que esperas, yo creo, es una visión, bueno, una visión crítica, ¿no? Es decir, intentar fomentar las capacidades analíticas y críticas del propio estudiante. Eso ahí es inexistente. Si tú tienes una población crítica, una población que piensa, hay más posibilidades de que esa población se levante contra ti. Cosas como, por ejemplo, los ejercicios que se hacían en clase, pues lógicamente fomentaban mucho más la descripción y la síntesis, que elimina la capacidad crítica, que argumentar o debatir sobre un tema, ¿no? Es decir, el ejercicio a lo mejor era, pues, resúmeme este libro. Es decir, era una manera de intentar eliminar la capacidad de pensamiento de la gente, ¿no? Y ahí por eso digo que es donde se evidencia más que estás viviendo una dictadura que básicamente intenta evitar que la gente piense por sí mismo y sea crítica. Yo te tengo que preguntar porque es una cosa que siempre me llama la atención porque me apetece muchísimo viajar a Irán, pero hay una cosa que se dice mucho que es, si viajas a Irán ya nunca vas a poder ir a Estados Unidos. No. ¿Eso es verdad? ¿Tú tienes baneada la entrada a Estados Unidos? No, no, eso es una leyenda negra no, que sale un poco más del morbo de la gente, para nada, para nada, para nada. Es decir, tú puedes ir a Irán, lo único que teóricamente pasa es que, en plan, si has ido a Irán y quieres ir a Estados Unidos, tienes que ir por el procedimiento de visado normal. Lo único que te quitan es el visado electrónico y temporalmente. Es decir, pero puedes entrar a Estados Unidos perfectamente, incluso si quieres puedes llegar a ir también a Israel. Bueno saberlo porque la verdad es que me apetece mucho visitar algún día porque, de hecho, ya engancho con mi siguiente pregunta, que también es un poco chorras, pero tengo que hacerla, es ¿qué tal se come en Irán? Hombre, pues la comida maravillosa es de lo mejor que tienen concretamente. Maravillosa y muy rica, la verdad. Es decir, ahí también es donde aprendes un poco que el concepto de kebab que nosotros tenemos en Europa es completamente erróneo, ¿no? Pero no, es decir, muy rica, muy diversa, muy interesante porque al final también depende de la región donde vas. Cada región, cada ciudad tiene platos tradicionales, ¿no? Específicos del lugar, lo cual a la mínima que empiezas a viajar un poco, empiezas a comer también bastante diferente y muy bien, la verdad es que esto es de lo mejor que tienen. Una cosa que a mí me interesa mucho es el tema del alcohol, porque por ejemplo yo estuve en Marruecos, pasé un tiempo estudiando y claro, es como que el alcohol está prohibido, pero no está prohibido. Es decir, tú vas a un kiosco, le dices, oye, tienes una cerveza, mira el kiosquero a ambos lados y te la saca de debajo. O luego, por ejemplo, vas a ciudades, porque yo estaba en Rabat y ahí Rabat es un poquito más conservadora, pero como más tranqui, pero tú te vas a Casablanca y ahí te sirven la cerveza, o sea, la ves en el bar y todo.
¿cómo era el tema del alcohol en Irán? Y esto lo engancho porque creo que antes Irán tenía una floreciente industria del vino, entonces Sí, el vino de Shiraz, creo, no sé sí, el vino si es chileno, sí. así o cómo. Sí, sí, bueno, es decir, exactamente, es decir, concretamente también se consideran los primeros países del mundo en producir vino, ¿no? Sí, a ver, no, en Irán sí que son bastante más estrictos a nivel público que en Marruecos o en cualquier estado, es decir, directamente allí el alcohol es ilegal y la fiesta es ilegal, no hay ni discotecas ni hay bares. Lógicamente, la gente sigue bebiendo, lo que pasa es que ahí hay el tema este de las propias destilerías, ¿no? Las destilerías están, bueno, es decir, son las propias casas que se encargan de destilar el alcohol. Lo recomendable es que vayas con un poco de ojo, porque ya que el alcohol se ha destilado en casa, nunca sabes si está bien destilado. A la mínima que tienes 4 amigos y que tienes buenos contactos, lógicamente el alcohol lo puedes conseguir. Eso sí, es muy, 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 muy difícil y muy raro poder encontrar alcohol en un lugar público Total. como puede ser un restaurante. Ha de ser súper distinto viniendo de un país como España, ¿no? Yo viví, no sé si lo sabrás, Tony, yo viví en España, que será unos 7 años, tal, y pues la verdad es que la cultura ya es de mucha fiesta, salir mucho, discotecas, y pues yo creo que va a ser muy raro irte a un lugar tan distinto. Y te quería preguntar un poco, bueno, también muy ligado al episodio anterior que hicimos, ¿no? Y pues el rol de la mujer en Irán, el velo, el rol de la religión, y pues yo te quería preguntar eso, si en tu grupo de amigos de intercambio o tu grupo de amigos local ahí tenías amigas mujeres y pues no sé qué notabas las dinámicas sociales, esa coerción religiosa que había y no sé, ¿cómo ves ese tema? Sí, a ver, es que, en plan, yo creo que siempre es importante empezar hablando de ese tema diciendo que hablo de la posición de un hombre y no de una mujer, es decir, que lógicamente esto, quien mejor lo puede explicar siempre es una mujer, ¿no? Es decir, aquí es justo que yo hable. Pero, es decir, sí, las chicas que estaban con nosotros de intercambio, por ejemplo, habían unas chicas rusas, sí, ya nos lo explicaban, nos lo hacían ver que su experiencia era completamente diferente a la nuestra. No es un tema de seguridad, es decir, se puede considerar que Irán es bastante seguro para que una mujer viaje sola, pero siempre hay que entender que las dinámicas sociales son completamente diferentes. Hasta cierto sentido se puede considerar que son consideradas ciudadanas de segunda, es decir, no tienen el mismo, diría, bueno, el derecho sí, pero valor social que un hombre, la típica contexto en el que nosotros estamos con amigos nuestros locales y una mesa donde hay chicos y chicas, las chicas están hablando, si el hombre empieza a hablar, las interrumpe y ellas se callan porque socialmente se entiende así, ¿no? Es decir, existen lógicamente estas dinámicas discriminatorias que están tan arregladas en la sociedad que son muy complicadas de trabajar, ¿no? Es decir, pero se pueden ver, ¿no? Pero siempre diciendo que lógicamente nosotros también tuvimos una muy buena experiencia desde el simple hecho que éramos hombres y ya estábamos en una posición de privilegio. Bueno, un poco por ir cerrando, no sé, ¿estuviste solo en Teherán? ¿Viajaste un poco? Porque Irán debe ser un país fascinante, o sea, me encantaría conocer, igual yo igual que Nico, me encantaría algún día visitar y conocer bien, porque es un país con una riqueza cultural gigante, entonces no sé si viajaste un poco más o te quedaste en Teherán. Nosotros queríamos viajar mucho más de lo que lo hicimos al final, pero sí, concretamente tuvimos, bueno, aparte decir, de Shiraz, Teherán, que son las grandes ciudades, lo que nos llamó más la atención y creo que es bastante interesante es el sur del país, es la zona del Golfo Pérsico, que es espectacular. Las islas que hay allí, justo en el estrecho de Hormuz, ¿no? Que es ese enclave geopolítico famoso por ser el paso del petróleo, al mismo tiempo, es decir, tiene unas islas que, bueno, es decir, una belleza prácticamente indescriptible, ¿no? También bastante alejadas de las grandes ciudades, entonces también se ven unas dinámicas sociales y culturales bastante interesantes, porque allí también viven árabes, concretamente. Luego estuvimos en el Kurdistán iraní también, una zona espectacular. Es decir, la verdad es que es un país, nos faltaron muchísimas cosas por ver, pero lo que vimos, lo poco que vimos fue espectacular y lo que queda al mismo nivel. Qué interesante, la verdad. Es uno de los países que más me gustaría visitar. Me tiraba un poco para atrás eso, lo que comentaba Nico, que a nivel de luego voy a poder viajar a otros países, a Israel, no sé. Pero bueno, parece que Claro. eso se está normalizando con el tiempo, ¿no? Yo Sí, imagino que en los primeros años de la revolución sería imposible, sería impensable eso, y sin embargo, yo creo que hoy en día esto se está normalizando. Y creo que es más como un poquito la leyenda negra, ¿no? De, hostia, voy a Irán, me van a secuestrar, un día me despierto en una celda del Paz Darán, ¿no? Imagino qué que va, qué pues, va. la vida diaria, pues es, al final, el día a día, lo que dices tú, la gente tiene pues sus propias metas, sus ilusiones, sus miedos y la vida es así. Entonces, creo que también este keeping, como que a mí al menos me ha servido para desmitificar un poco eso, ¿no? Para 100%. darnos, que nos demos cuenta todos de eso, de que al final
todos somos humanos, todos, independientemente del país en el que vivimos, por mucho que el contexto geopolítico parezca alarmante, pues al final la vida sigue, ¿no? Qué buena manera de concluir este keeping, Sergio. Y Tony, muchísimas gracias por haber venido, de verdad. O sea, no solamente la hora que tuvimos hablando de la geopolítica y de hard politics, sino estos 15, 20 minutos adicionales que nos diste para comentarnos ya a nivel personal qué es vivir en Irán. Yo creo que eso es lo que tiene Warrior, que es distinto a cualquier otro podcast, que no solamente analizamos y hablamos de lo que ocurre, tratamos de traer a gente que ha estado ahí, que trabaja ahí, que está metida en la sopa, Tony. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haber venido a estos 2 episodios. Te mandamos un fuerte saludo porque sé que estás en Florencia, no estás en España. Entonces, un saludo para allá. Sí, sí, muchísimas gracias a vosotros, chicos. La verdad es que para mí ha sido un placer y un disfrute absoluto poder discutir y hablar con vosotros. Un placer.